cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias nuevamente por este tiempo en el que podamos estar aquí reunidos una vez más en esta próxima sesión. En este momento te pedimos para que tú edifiques nuestras vidas a través de quizá un método diferente, preguntas y respuestas, pero que a la vez podemos ser edificados. Señor, sabemos que como seres humanos no lo sabemos todo, pero sabemos que el corazón de mis hermanos es de alguna forma edificar al cuerpo de Cristo, y por lo tanto te suplico y te imploro que tú sigas dando sabiduría a nuestros hermanos y a nosotros nos ilumines con tu Santo Espíritu para poder seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entregamos este tiempo en tus benditas manos y que en eso también te demos la honra y la gloria. Te pedimos todo eso en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hace unas semanas mandamos una información para que estuvieran mandando sus preguntas. Así que quiero agradecerles primeramente por haberse tomado el tiempo de mandar estas preguntas. No creo que vaya a haber tiempo para abarcarlas todas, pero lo que hablemos esperamos que sea de edificación para no solamente ustedes, para nosotros mismos también, porque nos estamos también edificando. Así que vamos a comenzar con esta pregunta número 1. No hay un orden, quien quiera contestar, o yo creo que ya estamos acostumbrados a eso. Si hay una pregunta donde ya no hay nada que quieran compartir, no hay ningún problema, no tienen necesariamente que contestar los 4, no hay ningún orden. Pregunta número 1 dice: conforme pasa el tiempo, la iglesia continúa en una espiral descendente hacia la superficialidad y la falta de compromiso del cristiano promedio. La pregunta sería: ¿cuál cree usted que es la principal razón de esta crisis y qué se puede hacer para frenar este avance catastrófico en el cual parece haberse diluido el significado de la cruz? Quien guste comenzar y comentar. El problema siempre es el mismo. Martin Lloyd Jones dijo que todos los problemas de la iglesia, todos los problemas del mundo se derivan a una desviación de la autoridad de las Escrituras. O sea, finalmente es eso, es un desvío de la autoridad de las Escrituras, y la respuesta sigue siendo la misma. Es algo que se ha repetido en la historia de la iglesia, es algo, como bien vimos en tu mensaje, que ya en el primer siglo había problemas. Cuando el ser humano se pone en el centro, cuando se desvía de sujetarse a lo que Dios ha dicho que debemos ser como iglesia local y adopta el espíritu de la cultura, adopta, en Estados Unidos quizás es el pragmatismo, es un evangelio diluido, es el decisionismo, hay muchas expresiones, ¿no? Pero finalmente se vuelve al mismo problema, es un desvío de la autoridad de las Escrituras. Y el único camino es volver a la autoridad de la Biblia, fue lo que los reformadores hicieron y es lo que está pasando de alguna manera, por la gracia de Dios, en muchos lugares en Latinoamérica, que hay un despertar, hay gente que está cansada y está buscando algo que se enfatice la autoridad de las Escrituras, se enfatice la centralidad del Evangelio, pero no hay otro camino. No se peleen por el micrófono. No, creo que para solamente confirmar lo que se estaba diciendo, que creo que le dio justo en la cabeza del clavo, ¿no? Tiene que ver con, ya se ha perdido todo el valor y la supremacía de las Escrituras en las iglesias. Hoy en las iglesias hay puro espectáculo, hay entretenimiento. Creo que esa espiral descendente que vemos en la iglesia está atada particularmente al púlpito. Hombres que han abandonado, como se dijo, la Escritura, el poder de la palabra, y yo creo que comienza ahí, comienza con hombres que lamentablemente muchos no están preparados como deberían estarlos, otros que piensan que tienen el llamado del ministerio, pero no lo tienen, fue simplemente una palpitación que tuvieron en algún momento, o son hijos de pastores y piensan que simplemente por eso tienen que ser pastores en la próxima generación. Entonces, creo que mucho de lo que se explica hoy en muchas iglesias está arraigado y está ligado principalmente con el púlpito, ¿no? Y el púlpito está vacío de verdades eternas, que es lo único que puede realmente liberar al cautivo de su pecado. Y por consiguiente también muchas de las butacas están tibias, ¿no? Son hombres y mujeres que van a escuchar a entretenedores en vez de expositores, y eso explica un poco la condición de hoy. Entonces,
Sí, es volver a las Escrituras. A mí un pasaje que me gusta mucho y es un proverbio, Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y yo creo que una manera de detener esta espiral descendente que vemos hoy en el mundo y en muchas iglesias es comprar la verdad. Y eso implica que hay un precio, que la verdad no es barata, hay un costo de por medio. Y eso implica, hablando desde el púlpito, implica la preparación, implica saber si soy llamado, implica rodearme de hombres que vean mi vida y saber si tengo el perfil, ¿no? de Tito 1, de 1 Timoteo 3. Y también este es un llamado no solo para el púlpito, es para todo creyente, todo aquel que por ahí no fue llamado por Dios a ser un pastor, pero asiste a una iglesia, es lo que se considera un laico tal vez. Compra la verdad. Este mandamiento es lo mismo para el que está en el púlpito como para el que no está ahí, digamos. Y eso implica que debes esforzarte. Uno debe venir atento a escuchar la verdad de Dios al sermón. ¿Cómo yo me preparo para el domingo? El sermón del domingo no empieza el domingo por la mañana, empieza el lunes por la mañana, orando por el pastor, dándole tiempo para que él se prepare. Entonces creo que es un esfuerzo no solo también para recuperar, ¿no? Estas verdades, no empieza solo con el púlpito, sino también con toda la congregación a volver a comprar la verdad y no venderla. Aquel que la vende es el que nunca la apreció realmente. ¿Okay? Así que ese sería mis 2 centavos. Bien. Siguiente. Bueno, simplemente a qué se debe, ¿no?, esta falta de reverencia ante la palabra de Dios. Y creo que incluso debemos preguntarnos también si se debe a la falta de nuevo nacimiento, a la falta de regeneración. Porque aquel que ha nacido de nuevo desea, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? 1 de Pedro, capítulo 2:1. Entonces, ¿a qué se debe esta falta de pasión por la palabra de Dios? Amor, también hay bastante gente en las iglesias personas que ni siquiera han nacido de nuevo. Y esto también podría explicar la razón por la que, ¿verdad?, las personas no espirituales no desean las cosas que son de Dios. 1 de Corintios 2:14, ¿no? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, se han de discernir espiritualmente. Así que estoy de acuerdo con los pastores, y creo que también esta falta de reverencia por la Escritura puede también deberse a la falta de nuevo nacimiento. Y podemos tener varones en nuestros círculos evangélicos ni siquiera nacidos de nuevo. Creo que fue el pastor Greg que decía lo de Spurgeon. Yo veo un día en el que ya no habrá más pastores alimentando a ovejas, sino cabras payasos entreteniendo a cabras. Y esto se debe a falta de nuevo nacimiento. Fue el pastor Juan Manuel, ¿verdad? Okay. Bueno, el que lo haya dicho estaba plagiando a Spurgeon, así que ya está. Spurgeon, punto. Muy bien, siguiente pregunta. La pregunta solamente dice, ¿la esposa del pastor está obligada a participar en el ministerio junto con su esposo? Yo sé que a veces, como no tenemos un contexto completo, no sabemos en qué dirección ir, porque obviamente la esposa del pastor puede servir como cualquier mujer, porque es una mujer como cualquier persona de la congregación. No sé si la pregunta está enfocada cuando una mujer hace cosas que solamente están permitidas al varón, pero la pregunta, repito, solamente dice, la esposa de un pastor está obligada a participar en el ministerio junto con su esposo. O sea, respondiendo directamente a la pregunta, no está obligada. Sí ha sido llamada como hija de Dios a servir como cualquier miembro. En ese sentido, todos somos llamados a servir. No hay expectativas bíblicas que Dios pone sobre la esposa del pastor. No hay una categoría en las Escrituras para la esposa del pastor, no hay cualidades que tiene que cumplir, etc. Habiendo dicho eso, hay una prudencia bíblica de decir que si alguien siente el llamado a ser pastor y la esposa no apoya eso, claro, eso hay que mirarlo de cerca porque a uno necesita. No es lo mismo en la prudencia bíblica el apoyo que uno va a necesitar como pastor que alguien que está sirviendo en otras maneras dentro de la iglesia local. Pero habiendo dicho eso, no hay, de hecho nosotros lo hablamos en el curso de premembresía de la iglesia, aclaramos ese punto, no hay pastoras, no hay una categoría especial que ella es una oveja
que los pastores somos responsables primeramente de cuidar las ovejas en nuestro hogar, que eso empieza con nuestras esposas, y ella tiene el privilegio de servir y de poder, y el llamado de servir como cualquier cristiano, pero no hay algo específico que ella tiene que hacer el ministerio de mujeres en la iglesia, ella tiene que hacer tal cosa porque es, o tocar el órgano, porque es la esposa del pastor. A mí me gustaría decir que yo creo que la mayoría de estas preguntas se dan porque venimos en gran parte de nosotros de contextos carismáticos. El concepto de que el pastor lleva a los hombres y las mujeres las lleva la pastora acaba derivando en dos iglesias y en un pastor que no pastorea al sector femenino de la congregación, en un pastor que no conoce a las ovejas femeninas porque todas van a hablar con la mujer del pastor, todas sus preguntas se derivan a ella porque en su mente ella es responsable de las mujeres. Las hermanas de la iglesia tienen que entender que su pastor no es el pastor, no es la esposa del pastor, que quien debe darle su consejería debe ser el pastor. Entiendo que una mujer como quizá una anciana pueda dar un consejo, pero lo puede hacer otra, no tiene que ser la esposa del pastor. Hay ancianas que están en las iglesias, no son esposas de pastores y pueden aconsejar a las jóvenes, amar a sus maridos, cuidar a sus hijos. Entonces, en ese sentido, yo creo que a veces la iglesia torpemente exige de las mujeres de los pastores cosas que Dios no les exige y acaba siendo la propia iglesia una piedra de tropiezo en sus vidas, porque lo único que Dios exige de ellas es que sean una buena esposa, es que cuiden de sus maridos, y la iglesia muchas veces empieza a colocar una demanda sobre ellas que ellas mismas se sienten presionadas a tengo que hacer una reunión de mujeres, tengo que hacer esto, tengo que hacer... No, ojo, no tienes que hacerlo. Si quieres compartir con ellas un día, pero no tienes que hacerlo. Y todo viene de ese mal concepto que traemos. Seguramente hace unos siglos atrás nadie haría esta pregunta, porque todo el mundo daba por hecho que era la mujer de un hombre que servía como pastor, igual que ¿por qué nadie se pregunta si la mujer del tecladista tiene que llevar las mujeres? ¿Por qué nadie se pregunta si la mujer del diácono tiene que llevar las mujeres? ¿O la mujer del que toca la guitarra tiene que llevar las mujeres? Porque la cabeza es así, la pastora, y no nos lo quitamos de la cabeza. Decimos, no hay pastoras, pero quiero que la mujer del pastor me pastoree. No, seamos consecuentes con la profesión de fe que hacemos. Y si creemos que el liderazgo de la iglesia corresponde a varones llamados y cualificados por Dios, pues actuemos de esa manera. Vean a la esposa del pastor, sí, como una hermana que tiene dones y que muchas veces es muy útil para la edificación de otras hermanas, pero no todas tienen ese don, y habrán muchas mujeres que no aparecerán en la iglesia más que al lado de su marido, y ustedes no pueden exigirle, porque en esa iglesia la mujer del pastor tiene un podcast, en esa iglesia tienen este ministerio de mujeres, ¿por qué no hacemos una reunión de qué sé, qué ministerio reformado que también se dan? Y no, tú no puedes exigir, y para que entiendan lo que quiero decir, que en su iglesia tiene que haber Aviva Nuestros Corazones y que la mujer de su pastor tiene que ser Nancy Leigh DeMoss. Ustedes no pueden exigir eso. Eso no lo pide Dios de ella, y a veces cargan a las esposas con una cosa que las entristece. Se sienten como mal vistas porque no hacen más por la iglesia. Si ellas sirven a sus maridos, ya hacen lo que tienen que hacer de parte de Dios. Y no pongan un peso sobre ellas que Dios no pone, porque entonces van a ser de tropiezo en la vida del pastor, porque van a tener a la esposa cargada por su culpa, no por una demanda de Dios, sino por una demanda de un montón de mujeres que le piden que haga algo que Dios no le ha pedido. Así que volvamos a someternos a la Escritura y a poner cada cosa en su debido lugar. Y en esa línea, Juan, creo que está muy bien lo que estás diciendo, y creo que la manera también de argumentarlo desde la Biblia es, lo hablábamos recién con los dones espirituales. Lo vimos en Romanos 12, 1 Corintios 12. El Espíritu Santo da a cada uno como a él le pase, conforme a él ha deseado. No dice que le da a cada pareja, dice a cada uno individualmente. Cada uno es fortalecido individualmente, capacitado por Dios para servir al cuerpo de una manera especial. Y ni en Tito 1 ni en 1 Timoteo 3, que habla de los requisitos del pastor, se menciona que viene el combo, ¿no? De que, bueno, si tengo la papa frita, tengo también el sándwich. No es así. No es que si tengo al pastor, tengo a la mujer ahí que está haciendo esa labor. El llamado es individual. Dios levanta hombres y los capacita espiritualmente para la obra del ministerio, y esa carga es, en cierto sentido, ir más allá del deseo estipulado y el llamado por Dios, como se ha expresado en los dones
por el Espíritu Santo. Y es cierto, se los carga hoy a las mujeres y tenemos a la esposa del pastor ahí en el teclado y con otra mano está tratando de mantener el cochecito y con el otro dándole el biberón al otro hijo, y es increíble, pero se las carga a las mujeres. Y por el otro lado, también entender que cada situación en la que está la esposa del pastor, ¿sí?, es diferente, ¿no? Hay etapas. Y creo que es importante eso, porque también podríamos decir, bueno, no le tiene que importar la iglesia, se puede ir al otro extremo, y creo que hay que ser cuidadoso. Vemos el patrón y el diseño de Dios para el matrimonio, volvemos a Génesis 1 y 2 y 3, y vemos particularmente que la mujer fue creada por Dios para ser ella ayuda idónea, ¿no? Y eso es para la esposa del pastor como lo es para la esposa de fulanito de tal, no importa el llamado en ese sentido. Y yo creo que hay etapas también para el pastor y también cómo sirve la esposa del pastor principalmente a su familia, ¿no? Por ejemplo, voy a dar mi ejemplo particular. Yo tengo tres cavernícolas en casa. Son tres hijos, 8, 5 y 2. Yo no sé cómo hace mi esposa. Es increíble, me saco el sombrero y doy gloria a Dios por mi esposa y por todo lo que hace. Pero yo me pongo a pensar, mi esposa está tan involucrada en la iglesia como le gustaría a ella de estar ahí. Y a veces que se le carga, tiene que ser la primera y la última y tiene que cerrar la llave de la iglesia. No, porque su ministerio principal ahora ¿cuál es? Es el hogar. Y me pongo a pensar, wow, si mi esposa no me ayudaría como me ayuda ahora, yo no estaría acá hoy. Claro. Es tan simple como eso. Y es una bendición para la iglesia del Señor. Ahora mi esposa ministrando en el hogar porque me libera a mí para hacer esto. Y imagino que en cada etapa de los matrimonios hay distintos. Hoy a mí, joven, me toca esa etapa con mi esposa, y mi esposa lo entiende y entiende que es un season, es una temporada. Y en algún momento eso va a lucir diferente, probablemente. Pero quiero simplemente no decir, no, el llamado es solo para el pastor. Bueno, nos olvidamos de la esposa. No, ella también sirve de distintas capacidades según también el don que le fue dado y también la temporada en la que está pasando la familia como tal. No, simplemente diré que no estoy de acuerdo. Yo estoy casado con una apóstola, profetisa, que me da palabras proféticas todos los días. Me unge con la bendición de Dante Hebel, así que no estoy de acuerdo con ellos. La mujer puede ser pastor y apóstola. Aleluya. Lo bueno es que ya lo conocen, ¿verdad? No pasa nada, estamos en la misma página. Bueno, ¿podemos continuar? Sí. La pregunta número 3, un poquito largo, déjenme leer aquí, dice, interesante, Jesús ora para que sus seguidores sean perfectos en unidad, Juan 17, 22 y 23. Mi creencia es que no era la voluntad de Dios que hubiera tantas denominaciones y entre paréntesis división por diferencias doctrinales. Creo que eso es un error del ser humano. Deberíamos los creyentes procurar y promover diligentemente la unión entre iglesias evangélicas, cultos unidos y eventos masivos notables que busquen unidad y no división, por mencionar algo. Juntas internas de liderazgo que tengan el propósito de unir, o es mejor continuar así marcando la diferencia entre denominación y denominación, esperando que Cristo venga y levante a los salvos de todas las denominaciones. Yo soy a veces muy tajante con esto, pero en este sentido quiero ser delicado para no lastimar a nadie. Yo creo que las denominaciones es el resultado de nuestra limitada capacidad de interpretar las Escrituras. Si todos fuéramos igualmente capaces y nuestra capacidad fuera perfecta, entenderíamos todos exactamente lo mismo y comprendo que llegaríamos a las mismas conclusiones. Además, luchamos con el pecado, luchamos con el orgullo y toda esa naturaleza caída que todavía batalla dentro de nosotros y nuestras limitaciones nos impiden pues llegar al mismo punto de acuerdo. Claro que las divisiones no son igual de drásticas en todos los campos. Todo el mundo conoce la amistad que se veía y la ponían como ejemplo entre John MacArthur y R.C. Sproul. Y no veía igual el fin de los tiempos, ni siquiera el tema del bautismo, pero siempre se ponían como modelo de amistad y de relación. Creo que George Whitefield tenía una buena amistad con otro hermano con el que también se separaron, con Wesley, y se separaron a mitad de camino por un tema bien serio,
pero la admiración y el respeto mutuo siempre estaba. Entonces, la unidad es fundamental, pero siempre que sea en la verdad, porque bajo esa premisa, pues vamos a unirnos con los católicos, que también tenemos cosas en común, y con alguna otra religión que tenemos algo en común, y podemos llegar a un ecumenismo muy peligroso y antibíblico. Por lo tanto, sí que debemos buscar la unidad, pero sin negar nuestras convicciones, que creemos que guiados por el Espíritu Santo y el estudio de la palabra nos permiten estar en la verdad. Por eso podemos estar aquí, y seguramente si desglosásemos nuestra teología tendríamos algunas diferencias entre la escatología y algunos aspectos, pero hay unidad y participamos de un mismo evento. Sin embargo, unirnos con ciertas denominaciones puede traer confusión a nuestra congregación. Yo doy un ejemplo. Hemos hablado del papel de la mujer y ahora nos juntamos con otra denominación y la ponente principal es, Yesenia. Entonces, no solo contradice nuestros principios bíblicos, sino que lleva al creyente al que estamos discipulando a confusión, ¿no? Es decir, nos dices que eso está mal, pero vamos a eventos donde eso se promueve. Entonces hay que tener una mezcla de equilibrio y ser sabios a la hora de elegir hasta dónde podemos llegar, con quién podemos caminar, porque sobre todo algunos ya son maduros en la fe y pueden decir, bueno, estoy aquí, no comparto esto, pero tampoco me voy a escandalizar. Pero hay gente nueva en la fe y llevarlos a según qué ambientes los puede dejar más confusos que otra cosa. Entonces yo creo que el pastor tiene que buscar la unidad, pero siempre con la prudencia de cómo eso va a afectar a su congregación y siendo muy sensato en esas decisiones. Pero sí, yo creo que todas las denominaciones son fruto de nuestras limitaciones. Y eso genera nuestras diferencias. Sí, yo quería añadir simplemente a mí un pasaje que me gusta ahí cuando hablabas de buscar la verdad. Efesios 4 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí está, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y Pablo continúa después y dice, un cuerpo, un Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y es increíble, Pablo no dice solícitos en crear la unidad. Dice solícitos en guardar la unidad. La unidad se guarda, la unidad se reconoce, la unidad no se crea, porque el que los une a la iglesia universal de Dios, estamos en Mateo 16, dice edificaré mi iglesia, no dice mis iglesias, mis denominaciones, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice, no dice ellas, es singular. De hecho, toda imagen en el Nuevo Testamento de la iglesia lo vemos singular, ¿no? Vemos una vid, un rebaño, un edificio, un cuerpo, ¿no? Son elementos que hablan y aspiran a la unidad. Pero acá Pablo dice guardar la unidad del Espíritu. O sea, el Espíritu une a los creyentes en un cuerpo universal y nosotros no tenemos que crear la unidad, tenemos que reconocer la unidad donde hay un nuevo nacimiento, donde hay fe en Cristo Jesús, en un Dios, en un Espíritu y como tal. Entonces, ese pasaje me parece que es preciso y es importante específicamente cuando hay esta tendencia al ecumenismo. Si sacrificamos la verdad y queremos forzar la unidad sacrificando la verdad de Dios, no es verdadera unidad. Justo tenía el mismo pasaje, pero pensaba justamente, ¿no? en el hecho de preservar la unidad, como que hay dos conceptos. Está el concepto que vos los mencionaste, los dos. Está el concepto de preservar la unidad y está el concepto de la pureza de la iglesia, la pureza del evangelio que la iglesia debe demostrar, ¿no? Y me venía a la mente un ejemplo. En una ocasión yo estaba acompañando a Miguel Núñez, estábamos subiendo la escalera en una conferencia y se acerca alguien que entró de una manera ilegal, vamos a decir, entró de una manera que no tenía que estar. Esta persona era de un canal, no recuerdo exactamente qué canal, pero un canal no sano, y le pidió a Miguel Núñez si podía estar en el programa para poder compartir, y la idea de la persona era así podés influenciar a nuestra audiencia con la teología sana. Y Miguel Núñez le dijo que no, que la única manera que él lo haría es si los dueños del canal estarían dispuestos a arrepentirse públicamente y a decir que sus doctrinas que han promovido
han conducido a millares y a millones al infierno. Y que bajo esos términos sí, con gusto iría y compartiría en el programa. Entonces uno dice, pero ¿por qué tan severo? Porque justamente que él explicaba, no es tan fácil, el hombre insistía, no, pero vos podés influenciar acá. No es tan simple como lo estás viendo, porque lo que hace que él participara en ese programa es que lo que se compromete es la pureza. No estamos hablando de temas secundarios, estamos hablando de un evangelio falso, ¿no? Una iglesia que tiene programas del evangelio falso. Entonces creo que el equilibrio está en eso, está que aún yo sé que estos hombres van a ser cuidadosos en qué conferencias van a ir. Puede haber diferencias secundarias, pero no van a compartir el púlpito con alguien que no predica el mismo evangelio, porque eso no es unidad, no podemos unirnos con alguien que no está en el mismo evangelio. Entonces, en ese sentido, somos llamados a preservar la unidad y somos llamados a separarnos de la falsa enseñanza, a separarnos de lo que compromete la pureza de la iglesia. Creo que ese es el equilibrio bíblico que Dios nos llama a tener, ¿no? Gracias. Otra pregunta dice, ¿por qué el liderazgo bíblico de pluralidad y paridad de ancianos y diáconos es tan escasamente visible en la iglesia contemporánea? ¿Por qué el liderazgo bíblico de pluralidad es tan escaso en la iglesia contemporánea? Yo creo que hay varias razones. Me viene a la mente, en parte quizás arrastramos el catolicismo, donde está la figura del sacerdote, que te lleva a Dios, es un intercesor, de alguna manera un intermediario, y después el pentecostalismo también, que está el hombre de Dios, que te acerca a Dios, que tiene más cercanía con Dios que el resto del pueblo, y está esta imagen de una pirámide, ¿no? Está arriba el pastor y está todo el resto abajo, y simplemente es una visión no bíblica, pero justamente quizás más en Latinoamérica hemos estado. Y acá en Estados Unidos diría que se mete el modelo empresarial en la iglesia, donde está el CEO arriba y está todo el resto abajo, ¿no? Son distintas maneras, sea por la religión católica, por el pentecostalismo o por la cultura de Estados Unidos, donde está el CEO, la cultura empresarial que se va metiendo en la iglesia, porque las escrituras son muy claras. O sea, cada vez que la Biblia nos habla de pastores, nos habla en plural. O sea, uno lo ve en todo el Nuevo Testamento continuamente. Cuando Pablo lo deja a Tito en Creta, le dice que él lo dejó ahí para corregir lo deficiente, y lo deficiente es que no había ancianos, plural, bíblicamente calificados. Y cuando se dirige Pablo en Éfeso, en Hechos 20, le habla a los ancianos de Éfeso. Siempre vemos la pluralidad. La escritura es clara, entonces es un problema más de que no hemos mirado las escrituras con suficiente cuidado y analizado lo que arrastramos de nuestra cultura. Ahora, yo creo que estamos viviendo un tiempo también en el que se está dando mucho abuso espiritual en algunas iglesias. Hemos confundido la autoridad con el autoritarismo y hay mucho dueño de iglesia. Cada iglesia tiene su propio Pedro que la está edificando fuera de la roca, que es Cristo, y está edificando su propia iglesia. Uno escucha, esta es mi iglesia, si no te gusta te vas. Y tú dices, wow, tu iglesia, y si no te gusta te... Son frases que es triste, pero se escuchan en algunos contextos, y si alguno eleva a alguien a un cargo, siempre le deja claro, yo soy el pastor principal y tú eres el copastor o el pastor secundario, o como que marcando como yo sigo siendo el jefe, yo sigo siendo el dueño. En nuestro caso, por ejemplo, la iglesia Caminando por Fe nace una plantación, y eso es una lucha interna porque es de cero, nace en casa, y hay ese celo de tú haber visto cada lágrima, cada división, cada lucha, cada batalla. La gente ha venido, se ha ido, y tú has estado ahí junto a tu esposa trabajando. Y a veces cuesta porque te da esa sensación de es nuestra iglesia, nosotros la plantamos, nosotros hicimos eso, pero no, tienes que volver a las escrituras, y qué bueno recordar la afirmación que Lucas compartía: esta es mi iglesia, yo la edificaré. Tú ponte a ser fiel, proclama la palabra, pero es mi iglesia, yo la edificaré. Y eso jamás debe salir de nuestra mente y de nuestro corazón, porque el orgullo, ese ego que tenemos dentro, nos lleva a ese sentir de posesión. No solo creo que la falta, a veces vemos las cosas en la escritura, pero no queremos aceptarlas.
queremos, y le daremos vueltas con cosas como todavía no hay nadie preparado, aunque estén ahí no los queremos ver. Podemos tener ahí otro pastor que el Señor ha mandado, un don para la iglesia, pero démosle un tiempo, todavía hay cosas que no me cuadran. Y estando en la conferencia de Orlando, dijo un pastor una cosa muy interesante, dijo, bajo ese nivel que estamos poniendo, creo que no nos habrían elegido a nosotros. Creo que tampoco nos habría, si yo fuera el pastor y me tuviera que elegir a mí, creo que no me hubiera elegido, porque obviamente tendrán que madurar, van a seguir creciendo, pero a veces queremos realmente no reconocer ese llamado porque queremos seguir siendo el protagonista cuando debe ser Cristo. Yo creo que también hay un problema de protagonismo y de sentir de propiedad. Y hay una ilustración muy marcada en la Escritura de un hombre así, 3 de Juan 1:9, Diótrefes, ¿no? El síndrome de Diótrefes, y dice Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a él le encanta tener la preeminencia y por tanto parlotea con palabras maliciosas contra nosotros. Ni siquiera quería reconocer la autoridad apostólica. Y claro, lo que pasa es que cuando hay pluralidad, pues al hombre egocéntrico no le agrada, porque uno tiene que trabajar en equipo, ¿verdad? Él no va por libre, decretando, estableciendo su voluntad. Y 2, rendición de cuentas, ¿no? Tienes que rendir cuentas a un grupo de hombres, pastores en la iglesia. Y claro, al hombre natural no le gusta eso. Así que, pero Diótrefes es una excelente ilustración de este principio que estaba nombrando el pastor Juan. Yo tuve una experiencia y me sorprendió porque, claro, yo vengo de un contexto diferente y yo entonces tenía muchas cosas todavía marcadas en mi manera de entender. Yo fui a un intensivo para pastores en Washington. Y justo ese año empezó lo del COVID y se empezaban a anunciar medidas drásticas, se van a cerrar aeropuertos y se reunieron los pastores de esa iglesia, que eran muchos, y pues se trataba de mandarnos a casa. Habíamos un grupo de gente de diferentes países de habla hispana y es como que habían algunos diciendo, no, esta gente no debe estar aquí, ya bastante tenemos con todo lo que está pasando, que se vayan. Y hay un pastor principal, en ese caso era Mark Dever, que era el que conocíamos todos. El resto, la verdad, no sabíamos ni su nombre, ni quién era, solo de él conocíamos sus libros. Y él se levantó defendiendo, no, se tienen que quedar, eso es edificante para ellos, no pasa nada. Y hubo votación y perdió. Y agachó la cabeza y nos miraron y adiós, ya pueden ir haciendo la maleta y regresando a Barcelona. Y yo aprendí, dije, wow. Para mí él era el pastor al que no se le puede corregir, quizá porque es el que sabe, y perdió. Los otros pastores también tenían el mismo voto, no había un destacado cuyo... ¿Y tú qué piensas? Para todos decir amén. No, ¿tú qué piensas? Yo esto y tú, yo esto. Votemos, los pastores han decidido en su mayoría esto, se van. Y eso fue una enseñanza para mí. Entonces son cosas que también cuidan al pastor. De, como dice la Escritura, no enseñorearse de la iglesia, y eso es un peligro para todos, porque esta es una postura muy, muy destacada y el corazón es traicionero. Y cierto, la pluralidad de ancianos te pone en tu sitio. No te enseñores, esto no es tuyo, no estás solo, no eres el Señor, eres el mayordomo. Entonces eso va muy bien. Y por otro lado, también ha estado esta tendencia de no querer ver el llamado en otros hombres, ¿no? Que tienen el llamado ministerial, porque yo quiero ser el número uno, el number one. Pero también existe el otro peligro, y que veo que está en muchas iglesias hoy, es de querer ver en otros lo que no hay. Y hay una proliferación tan grande de la sana doctrina, y es una bendición, pero lamentable, y sabemos cuál es el patrón, que hayan ancianos. Pero lamentablemente, hoy en el deseo de querer tener ancianos en la iglesia, muchos están cometiendo el error de imponer manos sobre neófitos, gente que no está preparada, gente que no está llamada ni siquiera. Y Pablo dice en 1 Timoteo 3 que una de las características de aquel que es llamado al ministerio es que, versículo 6, que no sea un neófito. Y hoy creo que hay un celo realmente por la sana doctrina, pero no cumplimos con los tiempos, y no cumplimos con los tiempos de Dios, y queremos a la fuerza decir, no, mi iglesia tiene que ser bíblica, 2, 3, 4, fulanito de tal, y los metemos en el ancianato, y realmente le hacemos más daño a la iglesia. Y hay divisiones, porque después ahora todos quieren ser número uno, y realmente no están calificados por Dios. Entonces,
saber tener ese equilibrio, ¿sí? También he visto la tendencia en iglesias donde, me voy de esa iglesia porque no tiene la pluralidad de ancianos. Y le dan al pobre pastor que estuvo ahí hace 20 años y le está dando en la trinchera día y noche, fielmente, y simplemente por eso dicen, no, chao, me voy, esta es una iglesia no bíblica. Además hay que tener paciencia también, hay que tener paciencia y reconocer, este hombre ha trabajado por tantos años en la obra del Señor. Sí, el paradigma para la iglesia es ancianos, una pluralidad, pero tener también paciencia de no querer a la fuerza instaurar algo cuando por ahí esos hombres que pensamos que son los próximos ancianos de la próxima generación realmente no tienen el llamado de Dios. 100%. Justo 1 Timoteo pensaba en este otro texto que vos lo mencionaste al principio, que habla de no imponer con ligereza las manos. Versículo 22, 1 Timoteo 5, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Y yo creo que también el contexto latinoamericano, lo que vos decías es verdad. Yo conozco pastores que anhelan la pluralidad, que creen en la pluralidad, que creen en la paridad. No lo tienen todavía. Y no lo tienen no porque no lo crean, no lo quieren tener, sino todavía no han surgido las personas con las cualidades bíblicas. Yo fui pastor, único pastor en la iglesia bíblica de Citibel por 8 años. Y no quería estar en esa situación. Por unas circunstancias particulares, nuestra iglesia tenía muchos jóvenes y yo sabía que era peligroso ir rápido y era peligroso ir lento. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Peligroso ir rápido por lo que acabamos de ver. Peligroso ir demasiado lento porque tampoco era sano que yo sea el único pastor anciano. Pero yo tampoco podía apurarme. Entonces, una de las maneras que, si sos único pastor en tu iglesia, que podés tratar de cuidarte de los peligros de ser el único pastor es rodearte de otros pastores sanos que, aunque no tengan autoridad oficial en tu iglesia, puedan tener un ánimo, una exhortación, un rendimiento de cuentas en tu vida. Yo sé que para mí eso fue una bendición. Cuando yo pasé de ser el único pastor a tener otro pastor conmigo, respiré como llegué a algo que anhelaba tanto, ¿no? Porque es el modelo. Hay una deficiencia hasta que uno llega ahí. Pero sí, conozco pastores que están en Latinoamérica que creen en el modelo de pluralidad y simplemente por la circunstancia particular, por la realidad de Latinoamérica, que el evangelio sano es muy nuevo, todavía no hay hombres que cumplen los requisitos y eso es algo que nosotros no podemos apurar. Ningún seminario puede producir eso, ningún libro puede producir eso. Es el Espíritu Santo que lo hace y lo hace a través de hombres fieles que están buscando enseñar a hombres fieles y oramos y trabajamos en pos de eso. Pero finalmente tenemos que esperar que sea Dios que haga claro que esta persona cumple los requisitos. Bien, gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Hemos estado hablando de esta falta de ancianos o la pluralidad de ancianos que poco vemos, no solamente a veces se está mencionando en el contexto carismático, pero incluso si hay personas aquí que son de alguna iglesia bautista o reformada o sana doctrina, creo que muchos nos sentimos relacionados, no solamente en el contexto carismático, simplemente crecimos de esa manera, ¿no? Con un solo pastor y hemos crecido por muchos años de esa manera, pero qué bueno que puedan aclarar esas dudas que nuestros hermanos tienen. Hace poco en nuestro ministerio de varones hablábamos de Saúl y David y cómo quizá muchos pastores pueden tener ahí un David que lo pudieran hacer brillar, pero por el hecho de sentir ese orgullo, ese ego de aquí, nadie me va a mover de mi trono. En lugar de poder explotar a un David para que crezca, lo aplastaron y lo apachurraron. Pero como ya han mencionado los hermanos, no irnos al otro extremo de poner a personas que no estaban cualificadas para eso. Y creo que en base y en parte ya respondieron la próxima pregunta. No sé si igual quisieran decir algo porque se parecen mucho. Y la pregunta dice, ¿debo salir de mi iglesia si esta no tiene un liderazgo bíblico? Pero entre paréntesis pusieron, por ejemplo, un pastor dictador. No sé si alguien le está tirando una pedrada a su pastor, no sé qué está pasando aquí. Nuevamente dice, ¿debo de salir de mi iglesia si no tiene un liderazgo bíblico? Claro, depende también qué quiere decir con dictador, ¿no? Porque claro, en efecto, hay abusos. A veces también son cabras que no quieren someterse a una iglesia que cree en la santificación y vivir una vida cristiana recta. Así que me gustaría saber, conocer la identidad de esta, no sé, la persona que ha lanzado esta pregunta.
Espero que no sea miembro de la iglesia aquí de amarillo, ¿no? Pero declaramos que no. Pero no sé si esta persona, claro, con qué espíritu está redactando esta pregunta. Porque claro, es verdad que sí, no podemos negar, hay abusos. Pero también debemos reconocer que hay mucha gente muy rebelde en la iglesia que quiere salirse con la suya, y ya que el pastor o los pastores no le dan la razón, bueno, hay dictadores, ¿no? Entonces, hay que examinar esto también, ¿verdad? Así que... Yo creo que es muy difícil responder la pregunta porque uno tiene que tener más información. Yo creo que lo que está claro es que hay iglesias que claramente uno tiene que salir huyendo de ahí. O sea, hay iglesias que no son iglesias, bíblicamente, lo que hablamos, ¿no? De que son falsas iglesias. Ya han abandonado el evangelio, uno intenta hablar con la persona porque se está predicando otro evangelio que no es el evangelio. Entonces hay situaciones que son muy claras, que uno cuando las escucha y habla con la persona se da cuenta, vos estás en algo que no es una iglesia. Y yo creo que siempre uno debe buscar confrontar a ese pastor con el evangelio bíblico, pero hay situaciones que ya tenés que salir de ahí. Y en el otro extremo hay situaciones donde no, el problema sos vos, que no estás queriendo someterte a la autoridad bíblica, que no estás queriendo reconocer la autoridad del pastor, y en el medio hay un montón de situaciones que son grises, que hay situaciones que son más claras, hay situaciones que quizás puede haber situaciones donde yo tengo la opción como padre, como cabeza de hogar, decir esta no es una mala iglesia, no es una iglesia que está enseñando herejía, pero tengo la opción de poner a mi familia en un lugar donde creo que van a crecer mejor. Entonces no es que yo me estoy yendo de esta iglesia porque están predicando herejía. Puede haber situaciones donde alguien decida, yo creo que lo que yo voy a priorizar es dónde puedo crecer mejor. Y obviamente eso también hay que hacerlo con sabiduría, con cuidado, pero es difícil responder porque en el medio hay muchas situaciones que son particulares que uno tendría que saber más detalle para no aconsejar mal, ¿no? En una generalización. La siguiente pregunta, más enfocada en el evangelismo, dice la pregunta: ¿qué consejos prácticos nos dan para envolver a nuestros miembros en el evangelismo? ¿Qué consejos prácticos nos dan para envolver a nuestros miembros en el evangelismo? Yo quiero decir un par de cosas en cuanto a esto. En primer lugar, por ejemplo, nuestra iglesia sí tiene un grupo de hermanos que regularmente se juntan para salir a evangelizar, pero así como con el ministerio de mujeres, y yo creo que viene de nuestro trasfondo, exigimos que nuestras iglesias tengan un ministerio de todo. Una vez llegó una señora hace años a nuestra congregación y la pregunta fue: ¿qué tienen para los jóvenes? Y me acuerdo que le dijimos: martes estudio bíblico, jueves oración y domingo culto. Me dijo: ya, pero para los jóvenes. Y dije: martes estudio bíblico, jueves oración y domingo culto. Sí, ya, eso ya sé que puede venir, pero aparte para ellos, martes estudio. Entendí. Yo no tengo nada en contra de que sea una reunión juvenil, pero no le puedes exigir a una iglesia que debe tener un ministerio de jóvenes, no le puedes exigir a una iglesia que debe tener un ministerio de mujeres, y no le debes exigir, tú no puedes levantarte y decir: mi iglesia no evangeliza. Sal tú. Tu iglesia no tiene la obligación de tener un departamento de evangelismo grupal. Es una misión de cada creyente ir y predicar el evangelio. Debemos crear una cultura de evangelismo en los cristianos, una cultura de discipulado. Debe ser parte de nuestra vida. Tú eres el que va a tomar el café todos los días al mismo lugar, el que compra el pan en la misma panadería, el que conoce a tus compañeros de trabajo. Ahí tienes un campo evangelístico enorme que nosotros no vamos a llegar. A eso súmale tu familia inconversa, a eso súmale tus vecinos. Algunos quieren salir con sus hermanos a la plaza pública del pueblo y van todo el día a tomar café, conocen a Manuela, la que ya le dice lo de siempre, sí, lo de siempre, y nunca le habló del evangelio. Entonces, hay gente que está sumergido en ciertos programas, en activismo, y cree que la iglesia tiene que tener un departamento para que él haga lo que como creyentes tenemos que hacer. Entonces, nosotros considero que a la luz de la palabra debemos inculcar en los hermanos de nuestra congregación que la misión es nuestra. No necesitamos una actividad grupal, es una misión de cada creyente. Y que allí donde Dios nos ha puesto, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, allá debemos ser luz, allá debemos testificar del evangelio de Jesucristo. Y por eso nuestras iglesias se llenan de gente que dice: pastor, aquí trajo un amigo, pastor, este es vecino, pastor, este es un compañero de la universidad, porque están haciendo su trabajo.
Está bien tener un departamento si su iglesia sí lo quiere y salir juntos porque se equipan, se apoyan. A veces es frustrante estar compartiendo y no ver fruto, y eso es un refuerzo anímico para los hermanos. Además, en nuestro caso, se les enseña a hacerlo bíblicamente porque del contexto que venimos muchos, el evangelismo no es evangelismo, es un cartel levantado en un semáforo, sonríe, Jesús te ama. Entonces, eso es de lo que nos han enseñado, abrazos gratis, este es el abrazo de Dios para ti, cosas así, ¿no? Entonces, también en el taller, pues en el equipo les enseñan cómo presentar debidamente el evangelio. Entonces yo creo que es implementar una cultura de evangelismo y discipulado a la luz de la Escritura y traer convicción al corazón del creyente que la gran comisión es para todos nosotros, no para el equipo de evangelismo de la iglesia, ni para el pastor desde el púlpito, sino para cada uno de nosotros allí donde el Señor nos ha puesto. Y creo que ese fuego que muchas iglesias no tienen en el sentido de evangelizar, puede que no tengan el ministerio de evangelismo, sea lo que sea la razón. Yo creo que muchas iglesias no tienen esta cultura de evangelizar también porque desde los púlpitos no evangelizamos. Y a mí me sorprende, vamos al Nuevo Testamento, Pablo, la iglesia en Corinto, en Colosenses, en Filipenses, y tú lees la carta, lees la epístola y ¿qué ves? El evangelio. Y Pablo utilizaba el evangelio para solucionar problemas, para reconciliar personas. Y les recordaba, ¿a quiénes les escribía? A los santos en tal lugar, a los santos en tal lugar, a los santos en tal lugar. Les estaba predicando el evangelio a los santos. Y yo creo que también en muchas iglesias, lamentablemente, no hay esa cultura de evangelismo, de salir y predicar el evangelio, porque el pastor tampoco, otra vez, creo que nace mucho desde el púlpito. El púlpito tiene que ser lo que fomenta eso, lo dije anteriormente, es el instrumento principal que Dios utiliza para glorificarse. Y si el púlpito está fuerte en ese sentido y se predica el evangelio incluso a los santos en la iglesia, hay veces que las personas tienen, no, es que, pastor, usted no entiende, no, yo no sé cómo articular el evangelio. Y claro, y si desde el púlpito ni siquiera se articula, ¿se entiende? Entonces tiene que haber, desde el púlpito tiene que naturalmente, regularmente haber un amor por el evangelio y predicar el evangelio y modelarlo en la iglesia primero para después incluso salir y predicarle a otros. Y claro, el llamado es para todos, no es para un grupo, concuerdo completamente, pero creo que hay un elemento que los pastores tienen que traer este concepto del evangelio en la iglesia y que no podemos simplemente pasar por alto, no predicar más un sermón evangelístico en la iglesia. O por ejemplo, hay elementos del evangelio que muchas personas no entienden, aun cuando han sido miembros de una congregación por años, y piensan que simplemente el evangelio es el perdón de pecados y no, por ejemplo, no consideran la segunda parte de la ecuación del gran intercambio de 2 Corintios 5:21, de que somos vestidos con la justicia de Dios. Y hablamos todo del perdón, que es una parte, pero no hablamos de que ahora hemos sido revestidos con la justicia de Dios y por eso podemos accesar al cielo. Entonces, creo que hay elementos también que el pastor debe explicar desde el púlpito y debe modelar desde el púlpito, y eso después también repercute en que los miembros vayan y evangelicen a otros. Me ha tocado durante estos días de pronto saludar a pastores bien jovencitos e incluso más jóvenes que estos jovencitos que tenemos aquí. Algunos apenas levantando de meses una congregación. No sé si alguno de ellos hizo una pregunta que me encantaría, yo sé que estamos quizá cortos del tiempo, me gustaría que pudieran mencionar algo sobre esta pregunta. Solamente dice, ¿cómo identificar si Dios me está llamando al ministerio pastoral? ¿Cómo identificar si Dios me está llamando al ministerio pastoral? Llamado interno, llamado externo, es la manera por ahí más simple de explicarlo. El llamado interno es 1 Timoteo 3, si alguno anhela el obispado, o sea, el pastorado, el ser anciano, obispos, pastor anciano, es lo mismo en el Nuevo Testamento. Buena cosa, noble, es una cosa noble que uno anhela. Y yo creo que hay que plantar esa semilla en los hombres de la iglesia, de mostrarles, porque finalmente lo que uno está plantando cuando uno anima y desafía, no estoy diciendo que uno los va a reconocer hoy, puede ser que años después uno de esos hombres a quien se le plantó una semilla de inquietud de la posibilidad de que Dios lo está llamando a ser pastor, es ver que es algo noble, es algo precioso, es algo
que implica cuidar almas, implica primero cuidar su propio hogar, pero entonces tener un amor especial por la congregación. Y después entonces ese llamado interno tiene que confirmarse con un llamado externo. Las iglesias locales en sus formas de gobierno van a variar en cómo lo hacen en la práctica eso, pero bíblicamente sea la forma de gobierno que haya, sea que la decisión final la toma la congregación, la decisión final la toman los ancianos, cualquier modelo bíblico sano más allá de esos modelos. En el caso mío yo creo que la autoridad final la tienen los ancianos, pero hay modelos bíblicos, hay modelos sanos del congregacionalismo, pero el punto es que siempre vemos en la Escritura 3 grupos de personas involucrados. Tenemos al mismo anciano pastor o los ancianos que van a liderar ese proceso. 2 Timoteo 2, Pablo tenía que enseñar, o mejor dicho, Pablo le dice a Timoteo que él busque impartir lo que él recibió de Pablo en hombres fieles, y en el contexto es levantar un liderazgo espiritual, porque le va a pedir también en las características de los ancianos que este es el tipo de personas que debe buscar, y creo que estas características, en realidad las características de 1 Timoteo 3, son cualidades de carácter que deben estar presentes en todo creyente. Simplemente que los ancianos debemos modelar eso, los ancianos debemos ser ejemplos, imperfectos, pero ejemplos de estas cualidades, y que también nosotros podemos discipular hacia esa madurez espiritual. Entonces los ancianos es el grupo número 1, el grupo número 2 de personas involucradas bíblicamente es la misma persona que tiene ese anhelo, que tiene una inquietud, tiene una supuesta carga de parte de Dios, y esa supuesta carga se prueba en el tiempo, se prueba con las cualidades de carácter de 1 Timoteo 3 y Tito 1. Y la tercera cualidad es que va a variar cómo se hace esto, pero de alguna manera la congregación tiene un involucramiento. A muchas iglesias que tienen la autoridad final, el caso mío es así, que los ancianos tomamos las decisiones finales, hay un involucramiento en la congregación porque nos permite tener más ojos sobre si esta persona, lo objetivo son las cualidades bíblicas de 1 Timoteo 3 y Tito 1. Lo subjetivo es si yo estoy viendo bien que esta persona cumple estas cualidades. Entonces, más ojos maduros sobre si esa persona cumple esas cualidades ayuda a reconocer que finalmente lo que estamos buscando hacer no es elegir un anciano que me cae bien, no es elegir, obviamente uno quiere tener una buena relación con otros ancianos, pero el punto acá es si cumple las cualidades. Y lo que estamos buscando hacer es reconocer quién el Espíritu de Dios está dando a la iglesia. Porque la Biblia nos habla en Efesios 4 que Jesucristo ha dado a la iglesia como dones a los pastores. Los pastores son regalos que Jesucristo da a la iglesia. En Hechos 20 nos dice que el Espíritu Santo los ha colocado como obispos. Entonces Cristo Jesús da a los pastores a la iglesia. El Espíritu Santo da pastores a la iglesia. Y el trabajo nuestro del lado humano es reconocer ¿quiénes son estos hombres que Dios está dando a la iglesia para juntos pastorear? Nosotros teníamos un caso en Argentina de una iglesia que estábamos ayudando cuando yo no era pastor, era misionero, y había un candidato ideal para reemplazar al misionero que había plantado la iglesia. Cumplía con las cualidades, estaba todo en orden. Había un pequeño problema, él no quería. No estaba el elemento del deseo. Él no deseaba el pastorado. Años después, ahora sí, Dios puso una carga y él es pastor en el interior de Argentina. Pero en ese momento no estaba el deseo, entonces se tienen que alinear ciertas cosas que son los parámetros de las Escrituras que muestran que es Dios, que es el Espíritu Santo, que es el Hijo que ha dado a esta persona a la congregación. Sí, creo que en estos días, ¿no? Ya que hay tanto individualismo, resaltar la segunda parte, ¿no? Esta confirmación externa. Porque hoy día la gente anda, autoproclamándose de todo, ¿no? Pastores, profetas, apóstoles, levitas, salmistas. En Brasil hay hasta querubines, ¿no? Pero vamos a ver, tú puedes creerte foca, tú puedes creerte tomate, ¿no? Pero tiene que haber un respaldo por la iglesia local, como bien destacó el pastor, dependiendo de un sistema más bien de ancianos o la propia congregación, esta confirmación, ¿no? Hace falta, porque el Espíritu Santo fluye en la congregación, así que necesitamos esta prueba externa, objetiva, más allá de la persona, porque claro, uno puede decir, bueno, yo tengo el don de, yo qué sé, de la alabanza, yo quiero ser un miembro para su gloria, pero vamos, el hermano canta y como una foca ahogándose, como un gato enfermo, ¿no? Y los hermanos tienen ganas de tirarse de un puente. Tú puedes creerte un buen cantante, pero está la iglesia, hermanos, y hay que ser sensatos y recalcar esto, porque hoy día yo creo que nosotros, al ser tan individualistas, hacemos mucho hincapié en mis
emociones internas, yo me siento, yo tengo el fuego, yo, pero ten por seguro, si tú ya tienes este llamamiento, la iglesia verá tu amor por la palabra, tu amor por la grey, tus buenos frutos, y Dios en su buen tiempo irá abriendo las puertas. Así que creo que es muy importante en nuestros días subrayar sobre todo la segunda parte, un llamamiento también reconocido por el cuerpo local, bien sea a través de los ancianos, bien sea a través de la congregación en su totalidad. Amén. Hay una cosa que me gustaría matizar también. Sí que es verdad lo que ha hecho Will, sobre todo en el contexto de Latinoamérica se está dando mucho autoproclamado. Con esto de la nueva reforma que se está viviendo, escucho mucha gente decir, salí de una iglesia mala y en mi pueblo no había iglesias buenas, empecé una. Y así se está viendo mucho. Hay gente muy rebelde que en el fondo quiere ser pastor ya y tampoco sabe esperar el tiempo y como tardes un poco, planta su propia iglesia. Si vas a tu pastor y le preguntas quién te ordenó y te dice solo Jesús, no es buena señal. No es buena señal, pero eso se está viendo mucho. ¿Quién te llama al ministerio? No, el Espíritu Santo. ¿Quién te puso aquí? ¿A quién rindes cuentas? A Jesús. ¿Y nosotros a quién debimos rendir cuentas? A mí. Qué raro, ¿no? Tú no has rendido cuentas a nadie en tu vida, tú dices que solo rindes cuentas a Jesús, pero nosotros debemos obedecerte a ti. Eso se está dando mucho. Pero yo también quiero matizar una cosa y que he visto en estos últimos años. No confundan el amor por predicar con el llamado pastoral. Hay mucha gente que lo que tiene deseo es de predicar la palabra. Y confundimos el hecho de quiero predicar, amo la predicación y estar en el púlpito con ser pastor. Yo no sé cómo funcionan las iglesias de mis hermanos, pero hay muchos pastores en iglesias locales que son pastores y no los van a ver en el púlpito cada domingo porque a lo mejor hay un pastor que usualmente predica. Y esos pastores es como que no predican regularmente el domingo, pero son pastores de la iglesia. Están ejerciendo otras labores de consejería, otras labores de discipulado, quizá otras cosas, pero a lo mejor hay uno principal que usualmente cada domingo lleva la predicación. No piensen que Dios los llama al ministerio porque quieren predicar, porque tienen amor por la predicación. Pablo en una ocasión dice, todo lo sufro por amor a los escogidos. Si tú no amas la iglesia hasta el punto de soportar sus traiciones, sus rechazos, sus problemas, llevarlos a tu corazón, no eres llamado al ministerio, porque es desgastante. Tarde o temprano dirás, no, yo no aguanto esto. Es que es insoportable muchas veces, humanamente hablando. Pero una vez alguien dijo que la prueba de que Dios te ha llamado al ministerio es que no puedes hacer otra cosa. ¿Qué te dicen? Oye, te ofrezco otra vez tu antiguo trabajo en el banco con un buen salario y ya, tranquilo, sé feliz. No te digo que te vayas al mundo, sigue congregando, pero sin dolores de cabeza. Vete a la iglesia de al lado, deja el ministerio y solamente sométete a ese pastor. Vas a estar en esa iglesia y vas a estar así. Nadie está atendiendo a esa persona. Eso hay que atenderlo, porque no sabes hacer otra cosa. Dios te llamó a eso, pero es más allá de la predicación. Porque la gran cantidad del ministerio pastoral es consejería, hay momentos de disciplina, es lidiar con situaciones trágicas de matrimonios, es un trabajo arduo fuera del púlpito, que sí, la predicación es nuestra labor principal. A tiempo y fuera de tiempo debemos estudiar las escrituras, preparar nuestros sermones, instruir debidamente a la iglesia, pero todo pastor sabe que la labor pastoral implica mucho más. Cuidado con no confundir el deseo por predicar y estar en un púlpito con el llamado pastoral, porque puede ser que en tu iglesia seas útil en la predicación sin tener que ser pastor. Hay gente que enseña la palabra y no son pastores en algunas congregaciones y lo hacen bien. Yo no sé si Paul Washer no es pastor, puede ser que no sea pastor y ha bendecido a muchas personas a través de la predicación de las escrituras, pero él ha reconocido donde Dios lo ha querido poner. Entonces, cuidado con no tener esa confusión. Muy bien, hermano. Yo creo que por cuestión del tiempo vamos a dar por terminada esta sesión de preguntas. Solamente, yo sé que obviamente la mayoría de ustedes saben de dónde son, pero si comenzando el pastor Will, solamente el nombre de su iglesia y en qué ciudad está, y en ese orden lo vamos diciendo. Soy Will, estoy en Almería y estoy en la iglesia de los mormones. Iglesia Palabra de Vida, Almería. Le cortamos al video.
Viniste a la conferencia correcta. Lucas Alemán y estoy en Iglesia Bíblica Berea. El pastor principal es el doctor Roberto Sánchez. Esta está en la ciudad de North Hollywood, en California. ¿Algo más? No, ahí está. Greg Travis, estoy pastoreando una segunda iglesia, así que empezando todo el proceso la sensación es parecida a un papá que ya pasó la etapa de los pañales y salió de esa etapa y llega un bebé más adelante en la vida, con todos los gozos de un bebé, pero también con todos los desafíos. Así que estamos en nuestro tercer año, cumplimos 3 años este año, Iglesia Bíblica Reformada en Denton, Texas. Soy Juan Manuel Vaz y soy uno de los 2 pastores que servimos en la Iglesia Cristiana Caminando por Fe en Barcelona, en España. Por último, Pastor Will, ¿cuál es su platillo de comida favorita? Hay bastantes mexicanos Sin aquí, broma, ¿verdad? sin broma. Chilaquiles. Habrá chilaquiles en el cielo, hermanos. Está decretado. Comida mexicana en el cielo. No me van a invitar el año que viene. ¿Cuál es su platillo de comida favorita? El asado. El asado argentino. Choripán. Todos dirían lo mismo si tienen la oportunidad de probar un asado argentino. Todos se convertirían. Aunque solo coman pura carne, como todo el mundo creen que es un asado especial por ser argentino. Es carne, o sea, como mucho le suman chimichurri, pero yo probé un asado argentino y dije, español, argentino, es carne a la brasa, así que para mí también, el asado argentino, el mejor platillo. Muy bien, vamos a despedirnos porque eso se está descomponiendo. Llegamos siendo amigos, aquí no empezamos una bonita amistad y espero que siga, que la comida no nos separe. Estas diferentes denominaciones es fruto del orgullo patriótico. Bueno, hermano Lucas, si nos despide con una oración para despedir esta sesión de preguntas y respuestas. Querido Padre, estamos sumamente agradecidos por lo que fue esta sesión de preguntas y respuestas. Gracias por todos aquellos que hicieron las preguntas. Señor, tú conoces la situación de cada uno, conoces las iglesias en las que están, conoces las condiciones también de esas iglesias. Señor, y qué lindo es saber que están aquí en una conferencia que ama a tu iglesia, por la cual tu Hijo Jesucristo murió y estuvo dispuesto a ir al madero por seres tan inútiles e ingratos como nosotros. Señor, haznos creyentes que amen la iglesia local, que sigan el patrón bíblico de lo que es una iglesia saludable y que, Padre, nos des la convicción para saber morir, Señor, en elementos, Señor, en aspectos que son primarios y de suma importancia para la iglesia, y saber convivir con aquellos que por ahí piensan diferentes en aspectos secundarios, Señor, que podamos tener esa unidad de la cual hablábamos del Espíritu, Señor, que tenemos que ser solícitos en guardar. Haznos de un mismo sentir, el sentir de Cristo, Señor, y sigue exaltándote a través de nosotros, a través de nuestros esfuerzos, Señor, por más pequeños que sean. Glorifícate en nosotros y en tu iglesia. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pónganse todos de pie, hermanos. Vamos